mi esposa, Sabina Núñez. Y obviamente de nuevo agradecerle a la profesora María Victoria por la gentileza de recibirnos, al profesor David Valenzuela, ¿sí? Aprovechando la ocasión. Y gracias a ustedes por estar esta mañana acá para conversar de un tema que puede ser de mucho interés para ustedes en algún momento. Y obviamente cuando uno entra en el ejercicio de la profesión es cuando uno trata con la gente. Deseo campe, uno viene en DAPE, o uno en DAPE, y más bien de Guaraní. Se ha mondera, no digo ahí, a mondera, o se me ve cambirullere, me cambirullere, en la jerga, en el lenguaje probablemente académico, el médico sería como una especie de gastroenteritis, que nadie dice en Paraguay gastroenteritis. Imagínense usted una mamá común y corriente yendo a toda bala a un hospital y diciendo que el hijo tiene gastroenteritis. Si eso llega a ser horrible en el fin del mundo, ¿verdad? Acá lo que da es, doctor, mi hijo tiene cambirullere. O bien la criatura se ojeó, o yo que ala se me fue. Probablemente en el vocabulario médico va a ser una hidrocefalia, pero la gente, repito, común y corriente no dice, no usa esa palabra. O por ejemplo, hablar del labio leporino, palabra un poco complicada y larga. Acá normalmente la gente así embebó la tembe, labio y vos partido. Es una forma muy expresiva y no es una palabra inventada hace una semana o hace 2 años. Estamos hablando de una palabra muy antigua en el uso del guaraní. Quien más y el menos acá entre ustedes entró en contacto seguramente ya con mucha gente en la práctica, en el lugar donde están viviendo obviamente, y es casi tradicional que todos ustedes mismos llegan acá con el equipo de tereré y que es lo que buscan, hierbas medicinales, ojañanás. Y cada uno ya sabe lo que va a pedir, mentaí, ande y cuáles más en agua. O qué sé yo, uno amaneció con un piajay, cuidado ahí, por allí ya más uno se va a recordar ya te y otras, ¿verdad? Viene así como ya una cuestión que tenemos guardada acá en la cabeza. Y resulta que decir ya te decir nombre guaraní, ya guarda te nombre guaraní. ¿Quién entre ustedes en algún momento no habrá escuchado lo que es una horchata dice acá la gente, pues ya se sienta en realidad para Paraguay. Y la horchata, en más de algún caso, seguramente, y no usted en la casa, la costumbre de juntar, por ejemplo, la semilla, anda ahí, zapallo, sandía, melón, y de eso se elabora, ¿verdad? Se hierve, se arropa a la persona, en paraguayo, en guaraní, oñe mamá poná, ¿verdad? Mamá es una manera de decir tapar, cubrir. Y entonces allí toman, y una cuestión sorprendente. La expresión también popular va a ser que hay así la gente. Hay que hay comienza a hacer, haciendo una traducción así muy directa, a chorrear de sudor más o menos, ¿verdad? Y es el efecto que produce una medicina tan antigua que es conocida por todos. ¿Cuánta de la gente que probablemente se van a convertir en usuarios de los servicios que ustedes van a prestar tiene primero que nada así como una referencia primero la medicación casera? Y cuando eso no funciona y inclusive ya están las desesperaciones, allí cuando van a ir a algún hospital, a doctor Endape, ya estaba de bueno, esa forma parte, esa manera de ser de lo que somos nosotros, de una identidad. Más allá que inclusive en algún momento podamos cuestionar y decir, pero eso no está bien, eso no es correcto. Sin embargo, la gente tiene eso como un patrón de vida. La discípula, la versión popular, el isipela para ustedes, la gente que hace normalmente, en algunos casos acudirán a los antibióticos, aquellos que llegan junto a un médico formado académicamente, pero popularmente la gente usa el cururu, el sapo. El pobre sapo que tiene que dar la vida por un paciente, en este caso un tetimanundú, una especie de tetimanundú, ¿verdad? Y la canundú es un dundú, ¿verdad? Es muy gráfico el guaraní. Allí se da una especie de fiebre, una inflamación de la pierna, ustedes saben mejor que yo, producto de la picadura de un ácaro, ¿verdad? Y la gente tiene la costumbre de usar el sapo.
Más allá de que científicamente se haya comprobado que eso hace efecto, no, la gente usa un sapo. Y si no funciona, dice no, ni que voy a llevar. Y bacterio y biote, ni que voy a llevar, dice. O sea, uno tiene que llevar al pobre sapo, ¿verdad? Flotando contra las piernas abajo, retirarlo, volver a ponerle acá y tiene que ser 7 veces. Pues los números son milagrosos acá. La cábala. 7, ¿verdad? 7 es de la buena suerte y 13 es de la mala suerte. Y que juega quiniela sabe eso de memoria, ¿verdad? Todos los números en el sueño, sabe a qué número corresponde tal figura, etc. Y si es que por ahí no funcionó, alguien va a salir y decir, no, ya veremos a saco a eso. Y pobre sapo comienza a ir en forma de cruz, hasta que por allí se dice, no, para coño te gana para que a ustedes de para lugar para que a la hora que entra sola allá en el fondo del patio. Y bueno, y ahí el sacrificio más grande del sapo tiene que morir por el paciente, ¿verdad? Se hace. Hay gente que tiene el famoso tope fireco, ¿verdad? Un orzuelo. Ese es rebelde, dice la gente. Acá. ¿No? ¿Qué hace la gente? Quita el anillo. ¿Ah? A ver, taponan de poco y ágina, ya pues se va a pedir igual. Notablemente se cura. Increíble, ¿no? Que la gente cree que eso tiene un poder tremendo. Ustedes van a decir, no, pues es imposible. La ciencia no funciona así. Sin embargo, la sociedad funciona así. Más allá de lo que nosotros queremos, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Bueno o malo, repito, pero así hace la gente. Otros, por ejemplo, cuando no funcionó el anillo, llegaron a medidas extremas. Llevaron un pedazo de pan en el interior y hice al famoso cruzado a un baño, que son 2 tablas cruzadas allí, y en el medio está lo que sabemos. ¿No? Luego, mañana, tengo que operar las esas. ¿Cierto o no? Ustedes han escuchado, yo no estoy inventando nada acá. Está el famoso ángulo, ¿han escuchado? Que es una especie de hepatitis, algunos dicen hepatitis B, ¿verdad? Otros dicen ictericia. Paraguayo no dice ictericia, dice ictericia, ¿quién es? Se le quedó algo, pero no se le quedó ictericia, se le quedó ictericia. ¿Qué usa la gente? Y por ejemplo el yejaí. Ahí se toma la espina de coco, o de naranjo, o de cualquier otro, y se hace como una especie de corta. Claro que no es una herida profunda, sino que es una marca. Depende del médico o la médica, pueden ser 2 también. Y se usa, como se entiende, y es notable, se entiende que eso es una inflamación, ¿verdad? Produce una fiebre. Y es lo que la gente usa, ustedes conocen el agua pepurúa. Y no es otra cosa que el malote, las hojas. Yo personalmente tuve la oportunidad de ver cuando a un amigo, si en la expresión de todos, le tomó el fiarulú y le trajeron aproximadamente 25 hojas. El que le mandó eso, acá se puede llamar médico ñaná, médico indio, no médico, ¿sí? Es el empírico, el shaé, el médico shaé. Y entonces 25 hojas. La primera, yo juro así como juramos cualquiera, le pusieron acá la hoja, parecía que había un efecto de calor y la hoja empezó a marchitarse a poco rato. ¿Qué hacen? Tiran, le ponen otra, y a las 20 más o menos ya prácticamente no había fiebre. De hecho se sabe que el agua pepurúa, el malote es refrescante, ¿verdad? La misma cosa ocurre con el tema del sapo. El sapo absorbe calor. Es un animal de sangre fría, se suele describir, pero una cosa que está demostrada es que absorbe calor. La fiebre le pasa al bicho y bueno, se libera a la persona. Hay ciertas cuestiones que a lo mejor estrictamente científicas no son, pero la gente sabe, conoce. Eso con respecto a lo que probablemente se da en el campo, o se va en el campo de trabajo de ustedes. El doctor Dionisio González Torres, que también fue médico y escribió y se dedicaba apasionadamente al tema del folclore, de la cultura, él siempre decía de que un universitario, un estudiante de medicina, de odontología, de cualquier carrera del área de la salud, nunca tendría que rechazar de buenas a primeras el conocimiento popular. Eso no quiere decir aceptar todo, sino que decirle, bueno, no importa, ¿cuál es ya? ¿Cuál ya por llegar? ¿Hiciste? ¿Le gusta algo?
ya pueden andar la tetea, gustar la horchata, ¿verdad? Es por el problema. Yo puedo decir que, toma esto que yo te he dado y también usar lo que vos estás haciendo. Porque dicen, no, y eso ocurre, que como la persona no tiene un conocimiento acabado y está con un extraño, muchas veces tiene miedo. Y de por allí está el entorno. A mí que vea como me digo en la iglesia Europa, pero está lo vamos así, yo planteé como un verano. ¿Sí? Está el famoso que dirán, les dicen que corre por allí. Y hay gente que se le hace caso, ¿verdad? Por ejemplo, mañana les toca a ustedes, no digo que a lo mejor por la especialidad, pero como están en el área de la salud, mostrarles un punto de diferencia. Las mujeres indígenas hasta hoy tienen un hábito para parir, para dar a luz sus hijos. ¿Y cómo lo hacen? No lo hacen en la posición horizontal, que hoy ustedes se van a disponer que la paciente se acueste, inclusive van a la cesárea o a lo que sea, pero ella tiene que estar acostada. La mujer indígena tiene la costumbre, inclusive por una cuestión, si se quiere, tan natural y bastante razonable, de hacerlo o de rodillas o parada. Por una cuestión de gravedad, inclusive. Ella busca abajo y obviamente por eso el órgano genital está expuesto en la zona que todos conocemos. Entonces, ¿qué hace normalmente una mujer indígena? Cuando ya está a punto de, y ella sabe que en cualquier momento van a hacer la criatura, ella le avisa normalmente siempre a otra mujer, esa es la mamá, una anciana. Ella sale con mucho cuidado y le comenta a la comunidad que fulana está por tener el hijo. ¿Qué hace esa mujer? Normalmente muchas de las comunidades indígenas hasta hoy tienen su ecojá, su comunidad, acostada a un arroyo. Siempre ustedes tienen que imaginar una comunidad indígena al lado de un arroyo o un río. ¿Qué hace la mujer? Se mete al agua. Este caso que les cuento, el caso que me tocó ver en más una oportunidad. Si alguna vez van por la zona de Canindeyú, un lugar tradicionalmente muy guaraní, Iribucuá, y hay un enorme arroyo, ella entra al agua, va caminando, y lo que la ciencia y el mundo moderno occidental descubrió, una maravilla, que se le mete a una mujer en una piscina, se le pone música clásica y le produce un parto fuera de serie. Ese parto era conocido y es conocido por ella, pero hace miles de años. Se mete al agua y solamente que en vez de música clásica allí cantan los pájaros, el rumor de las aguas, no hay ningún ruido. Una cuestión agradable. ¿Y ella qué hace? Va, recorre, elige el lugar, en un recodo tal vez, allí se recuesta, abre las piernas y puja. Al rato ve una criatura que salta, ¿verdad? Sale y llora. ¿Y qué es lo que ella tiene? Si es diestra, el dedo, la uña del dedo acá, o si es zurda de este lado. ¿Qué hace con eso? Corta el cordón umbilical. Cuando no tiene la uña por alguna circunstancia, ¿verdad?, suficientemente larga, muerde y corta. Esa mujer que hace, retorna, lava la criatura, va un rato y luego, como la cosa más normal del mundo, transcurre sus días. Es lo que allí nos muestra una práctica tan antigua en la humanidad que hoy en día, obviamente, en el ámbito de un hospital ya tiene una versión moderna, mucho más compleja, medicamentos, esto, lo otro, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que se hace hoy. Pero esa mujer, la expresión todavía tradicional, en el mundo indígena lo sigue haciendo. Mañana ustedes tienen una paciente indígena, probablemente no va a querer acostarse. Peor que ustedes le pidan que te abra la pierna, no le va a dar. ¿Por qué? Porque no forma parte de su cultura. Entonces, entendiendo que ella tiene esa costumbre, va a ser lo preferible en este caso, tener siempre claro que ella puede ponerse de rodillas. Hay veces el lugar no es precisamente un río, un arroyo, en el apuro, que hacen, mojan, buscan un lugar donde hay arena, mojan eso y allí ella se pone de rodillas, allí puja y sale la criatura. Bueno, eso para que ustedes se den cuenta cómo la gente encara todo ese proceso que nosotros conocemos como el campo de la salud hoy en día, el campo donde ustedes están estudiando y donde se van a ser profesionales. ¿Dónde ustedes van a trabajar? Salvo que alguien me diga, no, yo termino y me voy a Estados Unidos, yo me voy a Europa, perfecto. Pero que se van a quedar acá, ¿qué es lo que van a encontrar acá?
Son permisos, sí, la mayoría de nuestros son odontólogos acá en la visita. Igual. Por eso estoy mencionando el tema de la salud, ¿verdad? ¿Con quién se van a encontrar ustedes? Se van a encontrar con una persona que vive acá y que tiene estas características. Este es un informe que ustedes van a ver acá, 2019. Hoy lo que anteriormente se llamaba Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Entre la población de 5 y más años, gente que va a acudir a ustedes. Guaraní hablantes, solamente 38,5%. Porcentaje alto. Si quieren redondear por un ratito, 38, casi 40, redondeen a 40 y multipliquen por 8 millones. 8 por 4, 32. 3.200.000 o 3 millones de paraguayos probablemente en el momento que vayan junto a ustedes a decirles si van a hacer, votar, si será en lo que sea, le van a decir preferente de guaraní. Y se van a sentir mucho más, pero mucho más tranquilos y van a ganar la confianza de ellos si ustedes dicen, bate propio, vaya a ascender. Ahora que hay que ascender. Eso es terrible, Andrea. Habla por cómo de ejemplo ascender, habla y claro, que están hablando el mismo idioma. Yo he tenido la oportunidad, y salgo un poco del área de ustedes, de visitar muchas escuelas y nos digas que allá en el fondo de la campaña, por acá cerquita no. Y la costumbre mía es entrar segundo grado, tercer grado. Y al entrar hago un discurso en un castellano bien barete, muy académico. Que mira, todo así, medio sospechando qué es lo que dice. Cuando después de 2 minutitos que hago eso, yo le pregunto, ¿me entendieron? Nadie me dice nada, ni una mosca vuela. Después le digo otra vez, ¿me entendieron? Y alguien me mueve la cabeza. No. Y allí yo ya le digo, picotaje de algo guaraní. Todo. Hablo en guaraní, le explico lo mismo, se abrió la ventana y el Chouso, se entendió todo. Me levantan la mano, me preguntan. Se sienten en confianza. Esa va a ser la situación, la misma que se va a plantear con ustedes. Tampoco va a ser necesario que acá entre ustedes alguien en un momento me diga, profesor, yo no hablo nada, no entiendo nada. Es cuestión de aprender por lo menos algunas cuestiones básicas. El yumí, el peán de yurú, esa camisa de neray, es decir, cosas como esas que se pueden aprender y no son nada complicadas, ¿verdad? Pero que les va a servir definitivamente para poder llevar adelante un proceso de atención a su paciente. Siguiente dato, 30,6% se declaró bilingüe, es decir, habla los 2 idiomas. Si quieren por un ratito sumar, esto prácticamente con este decimal le da 70%. 70% del Paraguay habla o entiende guaraní, probablemente un poco más inclusive. Pero en este 30% también hay personas, un alto porcentaje de ese 30%, primeramente fue guaraní hablante y después aprendió castellano. Yo que les estoy hablando acá soy un caso de esa naturaleza. Mi esposa es de Vireuí, los dos hablamos primeramente guaraní, ya después de grande aprendimos castellano. A mí me costó mucho aprender castellano. Y entonces es por allí que yo les estoy haciendo un poco estas precisiones, porque la persona se siente en confianza, vuelvo a repetir, cuando recibe un trato, y en ese trato hay un principio de entendimiento. Lo peor que hay es que una persona no entienda lo que se le dice, o a veces se le está forzando, y esto, usted tiene lo que dijo hace rato, labio leporino. Y la pobre señora ni idea tiene qué es labio leporino, que aparte en el círculo médico, en el ambiente de la salud de los profesionales del área, todos entiendan. Pero eso está aportado al nivel común de la gente, no llega. Entonces allí es cuando uno tiene que buscar, ¿cómo me va a entender? Bueno, esto es, va a hablar con el indígena, va a haber partido, va a ir vos, y uno le va a explicar de esa manera. 28,5% solamente castellano hablante Paraguay, exclusivamente hispanohablante, castellano hablante. Es lo mismo, ¿verdad? Profesionalmente ustedes están preparados para tratar a cualquiera paciente, usuario en castellano. Pero vuelvo a repetir, hay un margen muy importante de gente con esa gente van a tener que hablar guaraní. Más aún si por algunas circunstancias de la vida ustedes resuelven por cuestiones laborales ir a algún lugar del interior.
Entonces necesariamente van a tener que atenderle a la gente en su idioma. Es un derecho que tiene cualquier ciudadano de este país a recibir información en su lengua. ¿Cómo se sentirían ustedes si en ese momento, sin que ninguna, ni la profesora, ni el profesor, ni ustedes se hayan informado, va a venir el profesor Galeano y va a hablar? Entro yo acá y sin que ustedes hablen una palabra de ruso, yo empiezo la charla y hago la charla, pero en un ruso perfecto, en un soberano ruso. A mí, para mí, es una maravilla. Yo hablo, pero hasta por los codos en ruso. Pero ¿y ustedes? Ustedes no van a entender. Lo más probable es que en algún momento, inclusive, alguien se moleste y diga, pues, estamos al pedo acá, yo me voy. Si no entiendo nada, ¿para qué estoy acá? Yo me voy, estoy al pedo acá, voy a venir al final y la aplaudo. Pero eso mismo yo quiero que se pongan en la situación de un guaraní hablante. Eso mismo. Entonces es fácil, si yo estoy en el mundo que en alguna medida gobierna la situación, un mundo que funciona en español, a mí, que yo estoy haciendo la charla, que yo estoy impartiendo un servicio, no me cuesta. Pero, y esa persona que está recibiendo mi atención, es a ella la que tengo que prestar. Entonces, ese servicio y tengo que hacerlo de manera que me pueda entender. Bueno, este es un primer dato. Si nosotros, si ustedes se fijan allí, hay unas garantías constitucionales. Precisamente el día de ayer se cumplieron 30 años de la promulgación de la Constitución de 1992. Y en esa Constitución, uno de los articulados del 140 reconoce al guaraní como idioma oficial. En los dos idiomas se tiene que impartir la educación, sobre todo en el caso que recién les acabo de poner. ¿Cómo se sentirá una persona que puse el ejemplo? Yo hablando ruso, le doy un libro en ruso, les paso un examen en ruso y ustedes no hablan ruso. ¿A qué les sirve el examen si no van a poder responder? Están en un idioma que ustedes no saben. ¿De qué les va a servir una clase o de qué les va a servir el examen en ruso si ustedes no hablan ruso? ¿Verdad? Más todavía cuando esa criatura viene de un medio donde todos hablan guaraní y vuelven a entrar en un mundo que habla guaraní. Me ha tocado ver, y esta es una escena real, docentes temprano saliendo de la casa. Al salir de la casa, fulana, hata, yutasa, ya carujama. Ya puede yender la yender en mi ya puede yender tisoyo. Da la indicación en la casa antes de salir guaraní. Sale, viene caminando, se encuentra con su colega profesora. Vete conmigo, y pone, rápidamente está con tal cosa. Vienen hablando guaraní. No me ahí se encuentran hablando guaraní. Entran al patio de la escuela, lo ve en ñengu. Nadie habla, es castellano. Entra a la clase, forzadamente castellano, acá, castellano allá, como se puede. Viene la colega profesora, se para allí y ¿qué creen que habla? ¿Castellano? No, fulana yumiles. Le dice, bueno, sale afuera y habla guaraní, entra adentro, vuelve a la formalidad castellana. Receso, los profesores tomando tereré en guaraní, los mitad ahí jugando alguna cosa en guaraní. Entran otra vez a la clase castellano, salen de la clase, pasan el portón de la escuela y un profundo, una exhalación allí, por fin no para la escuela. ¿Por qué? Porque volvimos a la rutina guaraní. Entonces es como una especie de figura un poco mentirosa cuando uno entra y solamente se encuentra con una simulación de un proceso. Nosotros tenemos todavía hoy un alto porcentaje de analfabetos, más allá del maquillaje que se le pone. Yo particularmente estoy convencido de que hay un 30% de analfabetos en Paraguay. Es una cifra alta. ¿Cuántos son los que llegaron al nivel que llegaron ustedes? Yo le voy a decir con conocimiento de causa. Voy a mostrar estos 5 miserables dedos. 5% de Paraguay pasó por la universidad o está en este momento en la universidad. 5. Ustedes forman parte de un selectísimo grupo, privilegiado grupo, de gente que logró transponer el umbral de la educación terciaria y están acá a un paso de un título. 5%. 95% no pisó la universidad, probablemente nunca va a pisar. Hay un dato, por más que tenga sus 7, 8 años atrás, esos números nos saltan muy grandes, 1 punto, 2 puntos. Decía, del 100% de criaturas que entraron al primer grado y normalmente pasaron de grado y terminaron el 9º grado, del 100%, 49 terminó el 9º grado. 51 o quedó retenido en grados anteriores, puede ser todo.
Y entendiendo que ese 49% intacto se inscribió al primer curso, ¿saben cuánto terminó la secundaria? El tercer año, 30. De cada 100, 30. Eso no hace juicio de valor de la calidad, solamente la cantidad. De que llegó y que tiene título, que haya comprado, haya copiado, pero tiene el título. ¿Me entienden? Y de ese 30%, apenas hay un 5% de personas, entre ellos ustedes que están cursando en una institución universitaria de prestigio privada, y están aquellos otros que lo hacen en instituciones públicas. Bueno, entonces, esa es la cuestión que siempre tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuánta gente está en condiciones? ¿Cuánta gente tiene biblioteca en la casa? Yo les invito a recorrer. Yo recorro Paraguay 5 veces en el año como mínimo. Y entonces, en los lugares donde yo he ido, no he encontrado bibliotecas. Y hay que entender que bibliotecas no son los textos, no son los libros que ustedes usan en clase, no, libros de formación general. ¿Quién lee acá sobre alta política, sobre filosofía, sobre economía en el mundo? Eso no existe. Acá lo máximo que la gente lee es popular. ¿Ah? Cuñado pío, atero pío, oroco, mapa, mano, pues una cuanta mancha de sangre, pero ya me tema, ¿verdad? Y el lenguaje inclusive está reducido a un escaso uso de palabras en castellano. Probablemente un diario más caté como ABC titula y dice: jóvenes fueron a una fiesta y salieron ebrios. Nosotros sabemos que es ebrio, pero alguien que no sabe va a buscar un diccionario. Significado de macanudo, por ejemplo, la gente piensa que es macaná. Claro, y mismo, con respecto a ese mismo que no más que puse, ¿verdad? Popular te pone ese mismo título, dice: jóvenes fueron a una fiesta y salieron tatares. Tatares es lo que la gente probablemente más va a saber. No digo con eso que mañana no va a aprender ebrio, pero ahora mismo hay mucha gente que no sabe qué significa ebrio. Esa es una cuestión fundamental que, repito, por eso estamos hablando de la comunicación y por eso allí, ven ustedes, dice la enseñanza en lengua materna. Para aquel que habla más guaraní, que primero haga el proceso inicial en guaraní, para el que habla más castellano, obviamente empieza en castellano, pero la idea es que los dos puedan manejar las dos lenguas. O sea, ese fue el propósito de este artículo 77 de la Constitución. Ahora bien, si nosotros miramos, si nos ponemos a analizar un poco la situación, voy a hacer un recorrido hacia atrás y quiero mencionarles lo siguiente. Hay muy poca información, lo que también incide en lo que se llama sentido de pertenencia. A veces la gente como que no le gusta y no le gusta porque no sabe. De hecho, nadie le puede gustar algo que no conoce. Tiene que conocer para que finalmente diga me gusta o no me gusta. Esto que está acá es un dato que nadie sabe. Y no sé si acá, digo nadie, con lo que ya traté, probablemente no sé si acá sepan. Nosotros miramos la historia de Paraguay y cuando empieza la historia, en 1524, 1527, nos acordamos de Sebastián Gaboto, Alejo García. Uno cruzó por agua, otro cruzó por tierra de Paraguay, los famosos descubridores del Paraguay. 1537 se funda Asunción. Desde allí el libro tiene 200 páginas. Antes de eso, 3 o 4 páginas cortitas. Y dice la civilización guaraní, los guaraníes, los primeros habitantes, las poblaciones precolombinas, distintos títulos. ¿Por cuánto? 3 páginas. Esto que está acá nos muestra algo muy importante. Esto que está acá que están viendo, que si mañana vuelvo a repetir, por más que ustedes tienen odontología o cualquier otra área del tema de la salud, esta es una cuestión interesante saber. ¿Por qué? Porque hasta hoy los indígenas cuando mueren se entierran en los yapepó. Yapepó. Hoy para nosotros olla. Para el guaraní es la urna funeraria. Ellos no se entierran, los que mantienen la tradición no usan ataúdes. Ellos se siguen enterrando en esto y en la posición fetal, solamente que en forma inversa nosotros hacemos cabeza abajo, pies arriba, en el caso de ellos entierran pies abajo, cabeza arriba. La idea de ellos es que como se entierra una semilla y crece, la idea también es que al enterrar a un fallecido en algún momento vuelva a crecer. En algunos lugares todavía existe el culto a los huesos. ¿Qué hacen? Después de un tiempo van al lugar, rescatan uno de los huesos largos o de la pierna del brazo y ellos diariamente les rezan, le cantan, ellos tienen sus danzas y pensando que así probablemente puedan generar esa especie de milagro de un retorno a la vida, ¿verdad?
Bueno, esto en un lugar que seguramente más de uno de ustedes conoce, yendo por Tutamono, Paraguarí, entrando por el desvío que a Villarrica, Escobar, Zapucay, Caballero, allí. En el que el pueblo que Emiliano de Fernando dice Caballero Pueblo, se como pena eso, Caballero Pueblo. Inclusive quedó instalada la expresión Caballero Pueblo, ¿verdad? ¿Qué se encontró en el lugar? Gracias a un gran paraguayo que lastimosamente murió muy joven, José Perazo, y un grupo de investigadores que después conformó con él ese grupo, una geóloga brasileña, Luciana Pallestrini, y una geóloga paraguaya, la doctora Ana María del Castillo, que todavía vive y trabaja, ¿verdad?, en el ámbito de la geología. Y ellos llegaron allí por aviso de unos vecinos, ya que Perazo había recorrido el Paraguay diciéndole a la gente: si alguien encuentra alguna urna como esta, avísenme. Y fueron a este lugar con el aviso de unos vecinos, hicieron los primeros estudios. Perazo quedó impresionado y él le pide auxilio acá a las autoridades nacionales a ver si le podían acompañar en el proceso de investigación. Nadie le dio pelota. Además, hubo uno que le dijo: está loco, te preocupaste por los vivos, te preocupas por los muertos. Hasta ese punto llegó, ¿verdad? No se dio por vencido, todo contacto con gente del exterior, entre ellos con la doctora Pallestrini. Ella viene al Paraguay en 1980, empieza, se tarda 8 años. 8 años después aparece ese informe. Se llama nombre del Puipucú, o el nombre del caballero. Los fósiles que se encontraron, acá ven ustedes una urna rota, y es porque las carretas cruzaron encima. Estaba no muy profundo, ¿verdad? La carreta, para los que conocen el sitio, una de esas van de viaje, al entrar al pueblo Caballero hay un arroyo que se llama Puipucú, y ese arroyo da una vuelta por la ciudad. En la vuelta se cayó el puente y la gente tuvo que comenzar a cruzar el arroyo en la parte más playa, y ahí es donde ellos entraron en un cementerio donde los nativos enterraban a sus fallecidos. Y es lo que finalmente, con la técnica del carbono 14, que mide hasta 60.000 años, se descubrió, y es lo que estaba más próximo, más cerca de la superficie, tienen 990 años de antigüedad. Si quieren, por 10 años redondear, 1000 años. ¿Cuánto que llegaron los conquistadores a América? Colón, 500 y un poco más de años. O sea que 500 años antes de que Colón llegue acá, según la ciencia, acá se estaban enterrando al último muerto del lugar, cuyo Yabepoy, cuyos restos óseos fueron encontrados. ¿Qué pasó? La excavación fue más profunda, y a 4 metros de profundidad se encuentran los fósiles más antiguos, más antiguamente enterrados. ¿Cuántos tienen, según el estudio? 3.620 años de antigüedad. Ya no es poca cosa. Réstenle los 500 años de descubrimiento de América, 3.120 años antes de que Colón venga a América. Acá en Caballero ya se estaban enterrando los muertos delicadamente en urnas funerarias. No es que acá Manobra tiene llamó bastante, pero te puedo subir. ¿No que? Enterraban, inclusive ornamentando el borde. Lo que para aquellos que hoy se dedican a un estudio, digamos, más exhaustivo de esto, hoy día son como códigos de barra, porque ninguno se parece. ¿De dónde sacaron esas ideas? ¿Por qué hicieron de esta manera? Bueno, hasta hoy nosotros carecemos de una carrera en Paraguay que se llama arqueología. Sin embargo, en los trabajos hechos en el exterior, estos son los resultados, 3.600. Yo les invito a hacer un cálculo un poco más extremo. Retener los 2.000 años de Cristo. Y son 1.620 años antes de Cristo que acá, en el actual pueblo de Caballero, los nativos enterraban a sus fallecidos en urnas funerarias. Y por historia comparada, 1.600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos en Egipto, empezaban a construirse las pirámides. En Egipto, no lo digo yo, están los textos, pueden leer, 1.600 años antes de Cristo, en Egipto construían pirámides. Acá los nativos guaraníes enterraban a sus muertos en urnas funerarias. ¿Hay un libro de esto? Sí hay, El Hombre de Caballero. Pueden buscar en cualquier librería, van a encontrar. ¿En qué lugar de qué libro de la escuela del colegio está? En ningún lado. Yo, si alguien me dice a mí, bueno, y no me gusta porque no conozco, ahora que veo esto me quedo sorprendido, yo nunca jamás me enteré de esto.
Es decir, yo a la gente que vive en Paraguay le muestro esto y después se quedan de espalda y me nunca más supimos. Bueno, estas son las cosas lastimosamente que hoy no conocemos, pero que aprovechando una ocasión como esta yo les muestro los datos y ustedes pueden corroborar después con los libros que están publicados. Otro dato más, se dan cuenta que es la misma urna, parecida quiero decir. Acá se ve mejor el borde que les digo, normalmente algunos trazos geométricos, que sea una raya, un círculo, un cuadro, pero repito, notablemente hasta hoy ninguno parecido con el otro. ¿Dónde se encontraron estas urnas? El trabajo anterior le decía entre 1980 y 88. Estos que ven acá se salieron a la luz entre el año 1993 y 94. ¿Dónde? En Itaipú. Cuando se estaban construyendo, se hacían las excavaciones para poner las bases, el cimiento de esa enorme mole que era la represa. A medida que se excavaba, se iban encontrando las urnas. Muchas de ellas a más de 50, 60, 70, 80 metros de profundidad. ¿Y qué es lo que se encontró? Usando la misma técnica, que estos tienen muchos más años. Los más recientemente, los que estaban más cerca de la superficie, 8.000 años. Los más profundamente enterrados, 10.000 años de antigüedad. ¿Dónde está el informe? En el Museo de la Tierra Guaraní de Itaipú. Cualquiera puede entrar y va a encontrar allí la ficha técnica de los laboratorios que trabajaron y de todos los datos que se obtuvieron allí. 1993-94. Un dato reciente. ¿Están a algún lado? ¿Habrán leído ustedes a algún lado? De hecho que no. Entonces, poco o nada me van a decir ustedes, bueno, yo conozco bien la historia, sé que la gente acá llegó mucho tiempo antes que los conquistadores, etc. Eso no, porque lastimosamente no conocemos. Este dato que ven ustedes acá también es interesante. Estas son las famosas inscripciones rupestres, que en muchos lugares del mundo llaman la atención y, bueno, demuestran inclusive la capacidad intelectual y de comunicación que tuvieron nuestros ancestros. Eso se encontró en Amambay, en el Cerro Guazú, en el territorio sagrado de los Panitas veteranos. En ese lugar se encontraron estas inscripciones. Una parte de esta piedra inclusive fue cortada en un tamaño de casi 2 metros cuadrados y fue llevada inclusive a España para hacer. ¿Por qué? Porque un grupo multidisciplinario de España, un grupo que incluyó arqueólogos, etnólogos, antropólogos, en fin, gente de todas las especialidades, llegó acá para estudiar el caso de los países. Y en ese lugar, aparte de llevarse esta muestra para hacer un estudio pormenorizado, acá también en el lugar que hicieron las excavaciones encontraron las urnas. Las más recientes tienen 5.400 años y las más antiguas, las urnas más antiguas tienen 12.000 años, 12.000 años, ¿verdad? Claro, uno compara esto con lo que es la trayectoria de la humanidad y obviamente estamos muy lejos de África, de Lucy, 2,500,000 millones de años, o el famoso Australopithecus ramidus, que tiene 7 millones de años, que se considera es el antecedente más remoto hoy del ser humano. 7 millones, acá 12.000 años. No se olviden que entre los continentes más recientemente poblados, obviamente está América. La doctora Branislava Susnik, una de las más grandes, yo diría esa imponente investigadora que tuvo el Paraguay sin que sea paraguaya, que trabajó mucho con los pueblos indígenas, ella llegó a desarrollar una teoría señalando 3 corrientes migratorias que llegan a América. Una que llegan por el norte, por el actual estrecho de Bering, 60.000 años atrás. Otras del Mesolítico, que eran de origen proto-malayo o malasio, que entran a América por el centro. Y en cientos de años van arriba, van abajo y van poblando América. Y por último, la que se considera el Neolítico, de origen proto-australiano o australoide, que son aquellas poblaciones que llegan a América por la famosa isla de Pascua, en Chile, y de allí entran acá. Todo en el estudio de Susnik apunta a decir que las poblaciones hoy del Paraguay, las de habla guaraní, son procedentes de esa última corriente migratoria, del Neolítico. Y más o menos se asocia. Si la del el Paleolítico, la más antigua, tiene 60.000 años, la del Mesolítico 40.000,
el promedio del neolítico 20.000 años. Y acá, esto que se encontró en Pedro Juan, en Capitán Bao, tiene 12.000 años de antigüedad. ¿Hay muestras de las otras corrientes? Sí hay. Entonces, acá les voy a mostrar esto otro que es importante. Antes de hacerles, de mostrarles el material, siempre que nosotros hablamos de los pueblos indígenas, aparte de que hay una especie de xenofobia instalada en mucha gente, no digo en todos, aclaro, pero esa xenofobia tan lacerante, tan violenta, son indios, son sucios, no se bañan, son haraganes, de todo. Son seres humanos como cualquiera. Si mejorasen las condiciones de vida, por supuesto que no van a estar como están ahora. Yo no sé, yo por ejemplo en mi sano juicio jamás me gustaría estar con 3, 4 grados como en estos días allí en la calle, sin ropa, tirado, sin saber dónde irme, o en un día de mucho calor, sin tener agua que tomar, sin tener nada que comer, sin saber dónde hacer mis necesidades y estar en la calle. Eso no es que estar allí por gusto. Me encantaría ver a alguien que me diga a mí, pero estoy acá, fantástico, feliz de la vida, estoy acá, yo soy el peor de todos y me siento encantadísimo de vivir esta vida. Yo lo primero que voy a pensar es que está totalmente tilingo, ¿verdad? Para nada está en su sano juicio. Entonces, al verlo a ellos de esa manera, es una manera también muy peyorativa. Nosotros hasta ahora nos negamos a reconocer una de nuestras patas. Nosotros conocemos la pata occidental. Sin embargo, muchos estudios que la gente mandó a hacer para ver si en su caudal genético cuánto hay todavía de sangre indígena, uno de los que yo siempre recuerdo, Jorge Rubiani, orgulloso de contar que más del 60% en él es de origen nativo indígena. Él dice con orgullo, por más que mis padres sean de origen italiano o español, yo tengo acá una abuela que alguna vez fue hasta guaraní poco en el tiempo atrás. Yo tengo esa sangre, dice. Entonces nadie está notablemente acá totalmente vacío de esa marca tan fuerte, tan nativa que han impregnado nosotros los habitantes que estuvieron y que siguen estando. Y cuando ellos siguen estando, esa es la otra parte. Siempre que nosotros hablamos de los pueblos indígenas, siempre hablamos en pretérito. Capaz que en el momento que ustedes después se acuerden de mí, que van a recordarse que en algún momento o le van a escuchar a alguien decir los guaraníes vivieron, se alimentaron, recogieron. Acá, a ver un poco, acá del otro lado, sobre el Ciudad de Ayala, está la cancha de Tehuestarí, un poquitito más abajo está, no sé si está de una escuela o colegio Fulgencio, desde Moreno, Fulgencio Hierro. Una vez hace muchos años fui a dar clase allí y recuerdo que cuando le pedí fui a reemplazarle a un profesor y el tema era justamente los guaraníes en el Paraguay. Yo le pido a uno de los alumnos que lee y después le digo, ¿qué está mal en este párrafo? Nadie se dio cuenta. Volví a pedirle la lectura, volví a leer y en la lectura siguiente yo le digo, ¿en qué tiempo están los verbos? En el propio libro estaban, todos los verbos estaban en pretérito. Le digo, eso significa que ya no están. Y reacciona uno de los mitad y me dice, no profesor, acá en Chofer del Chaco todo el día están pidiendo plata. Él fue testigo porque él está viendo allí, pero resulta que el libro ya le mató. Ya les mató, ya los mató a todos ellos. Entonces, nosotros tenemos así como una especie de sensación de que ya no están entre nosotros. Sin embargo, el 1,3% del Paraguay hoy es población nativa indígena. 1. Pero notablemente el 70% del Paraguay sigue hablando una lengua nativa indígena, sin ser ya población indígena. Y dense cuenta como una lengua que tenía que haber desaparecido, porque las acciones para destruir al guaraní fueron tremendas, porque no existe una lengua parecida en el mundo que haya sufrido tanto como sufrió el guaraní. Imagínense lo que es tener que arrodillarse por hablar guaraní, recibir un yurupete, no es tobapete es esto, el yurupete era acá, porque a través de la boca hablaba, yurupete, pues se llegó a guaraní, yurupete, pues. O el recorrer el patio de la escuela diciendo, no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar. Las me reí de todos. Fui una vez a Buenavista, Cazapá, le contaba esto ya a un excombatiente. Yo pensando que iba a ser una novedad, lo que yo le decía, oye, yo oye, un momento me dijo, mira, y un allá profesor me dice, un señor que cuando yo tenía 70 años,
Y me dice, Yunice, me lleva frente de la casa, me muestra al patio de la escuela y me dice, sábado de cancha, allá. A Pepe Obrero, recordamos a él a 5 o 6 años y en la escuela. Había que pesar 2 parantes. Y yo zapeté alambre de púa, 3 metros de aquí va a ser profesor. Ah, Balmaceda la peligrosa. Mañana que plano Balmaceda. Obrero y que en la escuela, ahora no entendí, y la castellano. Y ahora la castellano, pero se llega, pero se envolvió el abre director. O me ahora repetí ahí, nos daba un papelito. Y en el papel había sido que había algo que el almacenero tenía que leer antes de despachar lo que la criatura les pedía. Las criaturas iban al almacén, le hacían su pedido, pero antes le entregaban. ¿Y qué era lo que decía el papelito? Si este niño le habla guaraní, avisa al director de la escuela. El almacenero latinoamericano, decía. Entonces, todo lo que hayan descubierto al día siguiente tenían que subir la alambrada de púa a 3 metros de altura a gritar, estoy acá por hablar guaraní. Y después él me sonríe, el combatiente de la guerra, me sonríe y me dice, profesor, a ver, el gusto de hoy, llamó por mi rey, me dice, agarro esa cosa porque el gusto, decía. Pero, ¿qué otro idioma alguien pasó por eso? No, yo le he preguntado a todos, tengo contacto con lingüistas de todo el mundo, no hay. Sin embargo, ¿quién iba a pensar esta mañana con ustedes acá, jóvenes? Muchos de ustedes hablan, entienden. Estamos hablando una lengua proscripta, que en algún momento se convirtió en una herramienta tremenda de cohesión, de unión. Si ustedes le voy a poner esto, no quiero hacer una apología a la guerra y al enfrentamiento ni nada, pero voy a ser objetivo. Vienen los españoles, embarazan a las indígenas, los españolitos muy irresponsables se mandan a mudar, dejan la criatura. La mamá hablaba chino, hablaba inglés, hablaba perfectamente francés, no, indígena, hablaba guaraní. ¿En qué idioma educó esa mujer a su hijo? ¿En inglés? No. ¿En francés? No. En guaraní. Empieza antes, durante y después de la guerra del 70. Los de la Triple Alianza tenían un enemigo muy grande que querían destruir primero. Y Bartolomé Mitre lo dijo antes, el presidente argentino, antes de empezar la guerra. Si queremos destruir a Paraguay, tenemos que eliminar a Guaraní. Él sabía. Si queremos destruir. Vale. Entonces empieza la guerra y López, muy hábil, en 1867 en Paso Pucú, le llama a los entendidos guaraní y le dicen, háganme un alfabeto. Con ese alfabeto se publica, por ejemplo, el Cabisurí, periódico de trinchera que sería para burlarse del enemigo. Bojapui añarimbaco y arina yeoí o yoguaja angaka y yaguaja bopi, Pedro II, el y Bartolomitre, yaguaja Nacho Flores bopi, la Triple Alianza Guara, decía. Una burla tremenda. A tirarle por el suelo a los mandatarios de la Triple Alianza. Pedro II, el caí. ¿De quién nosotros nos burlamos y le ponemos marcantes de caí? Personaje acá, ¿eh? Bartolomitre Yaguá, Venancio Flores Bopi, decía, la Triple Alianza Guá. Termina la guerra del 70, muere López el 7 de marzo. La primera resolución del ejército de ocupación fue, entre otras cosas, prohibido el uso del guaraní en las instituciones educativas. Los docentes paraguayos que fueron a formarse a Paraná, Argentina, vinieron acá y allí entra la famosa palabra guarango. ¿Qué guarango es eso? Y sin ánimo, repito, de ningún tipo de crítica más allá de una cuestión real, hoy yo pongo un canal argentino y sigue, guarango sigue siendo el torpe, el ignorante. ¿Qué guarango sos? O está diciendo una guarangada. Sigue siendo una expresión despectiva. Eso se fue sumando a eso todos estos castigos. Viene la guerra del Chaco, nuevamente el Paraguay usó de esa lengua que le dio en este caso el poder de la cohesión. Y Estigarribia, hábil estratega que hace, declara al guaraní idioma oficial del ejército paraguayo. Se comienza a decir todo en guaraní. Imagínense ustedes, mentalmente les iba a llevar frontera con Bolivia. No había, imagínense lo que es hoy ir al Chaco, sigue siendo una cuestión hasta con mucha penuria uno llega allá, ¿verdad? En ese tiempo andaban de a pie, cansados, algunos heridos, llegan el único puesto de agua. En ese lugar se quedan y allí se les anuncia que a un día de distancia estaba llegando una tropa boliviana de 9.000 hombres.
y paraguayos había 700 y en condiciones de pelear la mitad. El resto estaban muy cansados y malheridos. ¿Qué hacen? Piden socorro al comando del Chaco. El Coman Chaco les responde acá con una frase en guaraní. La frase decía: con él iré, caballo que timamos a pura, o JP de piel. Los bolivianos tradujeron de mil y una forma. Ellos estuvieron acá en 1928, entre otras cosas para tratar de entender el guaraní. Tradujeron con el iré al amanecer, caballo que timamos a pura. Ese fue el baja. Ese fue el baja porque era un caballo de 3 patas, ni siquiera entero caballo, un caballo mutilado. Y la última parte de JP de piel irá a salvarlos. No entendieron nunca que el caballo que tenemos a cuidar quería decir tercer cuerpo de caballería. Que nunca anduvo a caballo, siempre anduvo a pie. Éramos tan pobres, ¿verdad? Y ganamos una batalla con una frase como esa. ¿Se dan cuenta? Vino un norteamericano no hace mucho, el decano de la facultad donde estoy me llama, me dice: profesor, va a llegar mañana, capo. Pero profesor, lo más importante, él si da un buen informe, o añadir la dólar y cuentas anuales. Y me dice: vení que no hago, y es porazo, y es tan de guaraní me sube. Me voy al otro día, un pelótico más alto que yo, y por nada, bateco, y por nada, ya ni es guaraní. Estaba orgulloso. Pide ir a vivir en la casa de una persona, en un barrio donde se habla guaraní. Y una noche es invitado el dueño de casa a una reunión de la comisión vecinal y lo lleva a ese norteamericano con él. Una reunión de vecinos. Ellos estaban, un vecino que estaba medio tomadito, ¿verdad? Y en un momento hace un discurso y se manda a mudar, ocolativo. Y cuando se va, el de al lado pide la palabra, habla para justificar que se fue. Y en un momento dice este personaje, el señor que se levantó: fulano único y posible, no sé, un poco hábito y siente ire. El que estaba acá al lado, escucha lo que hiciste ire, como tenía una voz potente, al hablar al lado le escuchó, pero medio mundo. Entonces le dice: ¿quién tomó tanta agua? Y eso mismo pasó, lo que acaba de pasar. Se rieron de él. Al otro día sonrojado viene con también la facultad y me dice: profesor, no sé qué pasó ayer. Fui a una reunión, bueno, alguien dijo que alguien tomó mucha agua. ¿Cómo que tomó mucha agua? Y alguien dijo: tú hiciste. Y yo le pregunté y todo el mundo se va. Yo no, le dije, no es agua lo que tomó, le digo. Se emborrachó, le digo. Saca el diccionario. Cabú. No es un bola de diccionario. Voy. Acá en Paraguay tú hiciste vive, tú hiciste lembure, tú hiciste tatale, tú hiciste toncore. Este mata, y yurutata, todo eso. Acá cabú, no es mombón, no sirve, le digo. ¿Se dan cuenta que solamente nosotros, por más que alguien aprenda, no es lo mismo? Acá muere alguien y la gente tiene miedo de decir humano, te da mala suerte. Yanderellano, o Potí, o Calibú, dos de ahí y San Heavy Crema, o por ahí no nacional Mesa Ari, o Yanderella Piquete, o llama y Cuchara. Todo eso significa morir en Paraguay. Todo eso significa morir. Y ustedes saben perfectamente todo lo que acaba de decir, porque alguna vez escucharon. El que viene acá va a buscar y va a decir manón nomás. Esa es la ventaja que tenemos nosotros acá. Y cuando hablamos, somos capaces de entendernos de una manera tan particular. Y le voy a asegurar lo siguiente: si hoy el Paraguay se considera soberano o independiente, la soberanía radica en cada ciudadano que siga hablando guaraní. Ni las armas de los militares son seguras para nuestra soberanía. La soberanía está en cada uno de aquellos que por lo menos puede decir una palabra y que pueda sentir un cierto orgullo de ser paraguayo por conocer una lengua tan importante, mucho tiempo perseguida, mucho tiempo reprimida. Entonces, si yo me pongo a mirar esa parte de la historia que no conozco, que no vi, que no analicé, obviamente la perspectiva va a cambiar. Va a haber una imagen distinta para nosotros. Y allí también es donde vamos a valorar al indígena que está allí en la calle. Si yo les voy a mostrar acá, para que tengan entonces una idea, 1,3
y 70% habla guaraní. Quedó la lengua y lastimosamente desapareció, está desapareciendo el dueño. El dueño en este caso es el indígena, el guaraní. Acá les voy a mostrar. La doctora Branislava Susnik, una mujer fuera de serie, llega acá por invitación del doctor Andrés Barbero en 1950. Cuando ella viene ya, Barbero lastimosamente murió. Barbero fue el más grande filántropo, para mí el único filántropo que tuvo el Paraguay. Hasta hoy no encontré un personaje parecido. Estamos hablando de un Bill Gates acá en Paraguay en los años 1900. Pero era así, Bill Gates. Bueno, tenía la plata. ¿Qué hace él cuando muere? Él y su hermana María Josefa Barbero donan toda su fortuna para las causas sociales. Ninguno de los tres tuvo hijos, ¿verdad? Y ellos donan toda la fortuna. Y con parte de esa fortuna se financia la venida de una mujer con una alta formación, etnóloga, antropóloga, socióloga, una monstruo en las ciencias sociales. Susnik llega e imagínense, recorrer el Chaco entre 1950 y 70 de a pie, a irse a caballo en carreta. Y en cada lugar que ella fue, comenzó a ubicar a los pueblos indígenas con sus nombres. Este mapa, que es el más antiguo, fue hecho por la doctora Susnik. Y de cada lugar que ella fue, ella rescató muestras artesanales. Con esas muestras artesanales se construyó, si ustedes conocen, si no, en todo caso les invito, calle España y Mompo, casi Tacuarí, la mano derecha, un edificio antiguo, Museo Etnográfico Andrés Barbero. El tercer museo etnográfico más importante de América. Después del Museo de Nueva York, el de Río de Janeiro, está allá este. Lastimosamente nadie, o pocos son los que saben que está allí, pocos son los que estaban. Que hay allí muestras de las culturas indígenas, rescatadas por Susnik de cada viaje que hizo. ¿Qué encontró ella? 17 etnias, 17 pueblos, 17 naciones. Yo quiero ser un poco más exagerado, inclusive para que ustedes entiendan mejor, repúblicas. Porque esos son en realidad, tienen sus autoridades, tienen su parlamento, tienen todo. Bueno, ella ubicó a cada una de esas etnias. ¿Qué encontró? Que 6 de estas, 4 son las regiones orientales que les estoy mostrando, Pañita, Veterán, Brigada, Tobaché, los Abá Guaraní, y 2 en el Chaco, los llamados Guarayota, Pieté y los Chiriguanos, son guaraní hablantes. Hoy, si son 120.000, la mitad, 60.000 es población guaraní hablante. ¿Qué descubrió? Que hay otros que no hablan guaraní, que son idiomas tan diferentes como que yo leía castellano y francés, o castellano y ruso, castellano y alemán, así de diferentes. Si no se entienden, porque pues son muy distintos. Acá en la zona del río Paraguay, del lado del Chaco, con costa en el río Paraguay, Guaná, Toba, Sanapaná, Angaité y Lengua. Lengua que hoy tienen su propio nombre en Shet, en Let, ¿verdad? Estos son de la familia lingüística Mascoy. El número, estos ya son muy escasos. Pónganlo en promedio de 400 personas a los Guaná, Sanapaná y Angaité. Los Toba, un poco más de 2.500 personas, pero hoy, por las mejores condiciones de vida, 1.500 se han mudado a la zona de Formosa. Son mejor tratados que acá. Luego encontramos 3 etnias en la costa del río Pilcomayo. Los Macá, que son aquellos que ustedes siempre ven por acá, vendiendo su artesanía, ¿verdad? Son muy callados, son muy correctos. Normalmente son las mujeres las que todavía se dedican mucho al tema de la elaboración artesanal. Obviamente hoy ya no están en el Chaco, van al súper y compran hilo como cualquiera, pero en la imagen que tenemos es artesanía hecha por un nativo, un indígena. ¿Qué pasó? Ellos eran más o menos unas 2.000, un poquitito más de personas. Hoy se mudaron, para los que conocen, en el Mariano Roque Alonso, el barrio Universo. Allí está un asentamiento construido por ellos por la Iglesia Bautista. Lastimosamente, eso fue muy perjudicial para ellos. ¿Por qué? Porque perdieron su religión tradicional y se hicieron todos cristianos. Es una forma de agresión también que no es muy correcta, el tratar de meterles a todos en la misma bolsa y no darles a ellos el derecho a la libertad de creer en lo que ellos consideran que es de ellos, ¿verdad?
Acá, esto que está vacío acá en realidad, acá, Nivaclé o Chulupí, que son los más numerosos en el Chaco. Ellos son un promedio de 15.000 personas, igual que cada una de las etnias guaraní, menos la de los H, Maíta, Huitená, Ambuigá y Agua Guaraní, son un promedio de 15.000. Los H son los que están en una situación muy riesgosa, son menos de 1.000 personas entre los guaraníes. Y acá van a encontrar ustedes dos etnias que están en la parte norte, los chamacocos, ¿verdad? Que hoy están atomizados, están los bibitosos, los tomaracos y sir, ¿verdad? Y los famosos ayoreos, también conocidos como moros o pitayobay. Pitayobay porque ellos normalmente, una cuestión importante también, algo que les va a interesar, el indígena tiene una dentadura casi perfecta, no consumen carne roja y tienen un cuidado muy especial con el tema de la alimentación, tienen una alimentación sana, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, consumen la tortuga, el famoso tatu carreta, que ellos salen a cazar, pero no es que matan a las tortugas en el momento y ya faenan, no, ellos traen la tortuga entera, ponen en unas cosas que son como una especie hablando mal y pronto de heladera, o conservadores, perdón. Y cada que necesitan toman una de esas tortugas y así enteras y vivas las tiran al fuego, ¿verdad? La caparazón se convierte en olla, ellos quitan la parte de lo que sería la parte interior, ¿verdad? Y consumen la carne blanca, que es lo otro que consumen de vez en cuando el yurumí, el oso hormiguero, ¿verdad? Y que es lo otro cuando hay famoso tahuá, que está en una etapa de extinción. Entonces, la alimentación se reduce a los frutos que hay y a la miel. Frutos, miel y agua. Y de vez en cuando, repito, la tortuga. Cuando no hay nada que comer, por ejemplo, toman la raíz del caraguatá, esa planta espinosa. No es lo más agradable o rico para ellos, pero cuando la necesidad tienen, asan la raíz y comen, ¿verdad? Estos son los ayoreos. Acá, entre los ayoreos y entre los até que están acá en Baracayú, están las dos últimas poblaciones en Paraguay, de las 4 últimas que existen en el mundo, que son poblaciones nativas silvícolas. Ellos solamente conocen su entorno. Los que están acá en Baracayú y los que están acá, cerca del Cerro León, ni saben que existe un lugar que se llama Paraguay, ni saben que acá existe Mariscal Estigarribia, o Filadelfia, o Niebla, o Loma Plata, o Campo Lobo. No saben. No saben quién es el presidente, quién es un parlamento, quién es Joe Biden, quién es Francisco, ni idea. Ellos viven allí. Hoy día existen disposiciones judiciales que prohíben el acercamiento a ellos, precisamente para evitar lo que ocurrió con los macabros. Esa especie de atormentamiento de forzosamente sacarles de su religión para mostrarles la verdadera religión, ¿verdad? Acá se han dado circunstancias muy tristes, trágicas, donde indígenas por inducción se han matado entre ellos, porque una parte ya fue cristiana y la otra parte, bueno, tenían que ser cristianizados. Y en ese proceso se han enfrentado. Hay un libro que se llama Crónicas de Cacerías Humanas, de José Perazo, interesante para leer e informarse bien de esto. Este mapa aparece más o menos la década del 80, ¿verdad? Y hoy ese mapa tuvo una pequeña modificación en esto que les voy a mostrar acá. Estos ya están colores. Acá ven lo que le dije hace rato los Nivaclé. Y acá Isil Chamacoco, que incluye a los tomaracos y los bibitosos. Acá ya dice en set, en LED, que es lo que anteriormente vieron ustedes como lengua. Hoy en día se calcula que son 20, otros dicen 19 todavía. El Surmi descubrió 17. ¿Quiénes son los que se atomizaron acá, sobre todo los chamacocos? Se consideran nuevas etnias a las 2 o 3 que se desprendieron de aquí. Bueno, hoy esto equivale al 1,3% del Paraguay. 120.000 para redondear, 60.000 guaraní hablantes y 60.000 no hablantes del guaraní, hablantes de otras lenguas, entre ellas lenguas en peligro de muerte. Habrán escuchado ustedes en algún momento, hace unos 2 años antes de la pandemia, se promocionó el caso de la lengua guaná, donde solamente 4 últimas mujeres
hablaban guaraní. Lastimosamente en la pandemia murió una de ellas. Hoy quedan 3 últimas mujeres que hablan la lengua de esta etnia. Por más que son 400, esas 400 hablan guaraní, hablan castellano, pueden hablar alemán, pero ya no hablan su lengua tradicional. La perdieron. No hay ningún tipo de política de asistencia. Yo no digo, acá no es asistencialismo en el sentido de darles plata, que ellos hagan lo que se les antoja. No. Mucha gente entre ellos es gente muy responsable. Es gente muy laboriosa en lo que para ellos es trabajo. Para ellos vivir es trabajar. Salir a recolectar, hacer cacería, eso es trabajar para ellos, ¿verdad? El concepto es totalmente opuesto a lo que nosotros tenemos en este mundo occidental, la sociedad envolvente, donde uno marca hora, sale a tal hora, tiene que cumplir tales y tales actividades, se le paga por eso. Para ellos esa es una cuestión totalmente diferente. Entonces, importante en este caso mencionarles que hay lenguas que están en un absoluto riesgo. Son parte del patrimonio cultural del Paraguay, eso se dice que son hoy, ¿verdad? Bueno, esta es una primera parte que quiero